Muchas gracias. Estamos conversando con Emilio Álvarez y Casa, uno de los defensores de derechos humanos más relevantes, más distinguidos del país. Emilio, tú participaste en lo que se llamó la Caravana del Consuelo, un recorrido por distintas partes del país, del centro y del norte del país, bajo la imagen, bajo la experiencia de Javier Sicilia. ¿Cuál fue la historia, cuál fue el momento que tú recuperarías más importante de esta caravana? Mira, paramos en 15 ciudades en México y en una ciudad en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Y el momento más significativo es cuando al llegar a las ciudades, las víctimas de esos lugares sentían el contexto para hablar. O sea, el fenómeno, la visibilización del dolor y de las víctimas es de una enorme dimensión. Por eso, de ser la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, pasó a la Caravana del Consuelo, porque generó este entorno para que la gente hablara. En Morelia, una señora que se presentó, que luego estuvo en los diálogos en el Castillo de Chapultepec con el presidente, Marilena Herrera, nos presentó el caso de 4 hijos desaparecidos. En Durango, una señora nos platicó la situación de desamparo que vive, porque su marido es servidor público y está desaparecido. Pero como está desaparecido, no le dan el sueldo, no la protegen y sus hijos están en condición de hambre. Nos pasó en Monterrey, una señora que desgarradoramente nos platicó el drama que significa tener un hijo desaparecido. Fue muy emblemático porque ahí también estuvo Rosario Ibarra. Y esta señora cuyo hijo tenía menos de un mes. Estuvimos en casos también en Chihuahua. La caravana llegó y era más de medianoche. Era cerca de la 1. Y la gente nos estaba esperando y había testimonios. De manera que para mí fue una experiencia profundamente dolorosa, pero de una dimensión de esperanza. Te lo voy a resumir como un correo electrónico que recibí de un amigo en Nueva York. Si las víctimas tienen esperanza, entonces México tiene esperanza. Si los más jodidos y golpeados se levantan a caminar, entonces todo el país puede hacerlo. Ese fue el sentido de la caravana. Hay grandes debates en todo el mundo, en muchos países, pero yo diría que particularmente el tema de la seguridad con mucha frecuencia es conducido por fenómenos como este, o por noticias muy impactantes como el caso del asesinato de los jóvenes de Morelos, incluido el hijo de Javier Sicilia. Es decir, abre un espacio para el debate y para la búsqueda de nuevos caminos. ¿Tú tienes esa expectativa? Mira, el componente significativo de este movimiento tiene que ver esencialmente con una identidad desde las víctimas. Se está dando construcción y cauce a un sujeto social de movimiento de víctimas, mucho más fuerte de lo que existía. Ya había antecedentes, pero ahora toma otra dimensión. Un movimiento desde la no violencia y la paz. Esas acciones simbólicas como caminar de Cuernavaca a la ciudad o la caravana y poniendo el cuerpo en los lugares de riesgo, tiene que ver con eso, con esa dimensión simbólica de la apuesta a la no violencia y la paz, que busca incidir en el curso de las cosas. Es que, déjame decirlo figurativamente, la guerra está en marcha y nosotros ya estamos hablando de paz, y de un discurso de paz. La paz supone ciertas precondiciones, esto ayudará a construirlas. Y la tercera es también un emplazamiento ético, no solo al gobierno, a los distintos poderes, porque es que el interlocutor es el Estado. O sea, no podemos hacer interlocutor a los delincuentes, ni al Chapo, ni a nadie. Por eso el reclamo es al Estado. Sabemos y entendemos y sufrimos la acción de la delincuencia, pero lo que queremos es que haya un Estado que nos proteja y que actúe contra ellos. Dime una cosa, porque tengo 2 preocupaciones en torno a este tema. Tú participas en CENCOS, fundado por tu padre, y has estado en CENCOS durante más de 20 años. ¿Coincides con Javier Sicilia en que en su formación política y personal el tema católico es importante? Sí, sí lo es, sí lo es. ¿Cómo funciona? ¿Cómo interactúa en este tipo de procesos? ¿Cómo cruza, digamos, el tema religioso, el tema de valores religiosos o de principios católicos en la discusión, en la toma de decisiones, en las reflexiones? Javier es una persona de identidad cristiana, católico, que además públicamente lo ha dicho, es parte de su identidad, y también es no gandiano, es gandiano, es no violento, sí. Es que tiene experiencia en eso. Por ejemplo, hay que ver el movimiento por el Casino de la Selva en Cuernavaca, y hay experiencias de resistencia pacífica, y esa identidad
toma expresión en lugares como Cuernavaca, donde hubo una expresión eclesial, social, de la teología de la liberación, una iglesia popular, como Méndez Arceo y otros. Con una particularidad de que son cristianos y católicos, pero de izquierda. Exacto. Sí. Pero entonces la dimensión, por ejemplo, de la reconciliación, de la comprensión, del amor, del encuentro, toma forma. El abrazo de Felipe Calderón, hay que decirlo, Sí. fue muy interesante porque fue el abrazo de la víctima al Estado. Es la víctima confortando, ¿eh? Fue Javier el que abrazó al presidente. Si tú ves la foto, es Javier abrazando a Felipe Calderón. Ese es un mensaje también de Javier en términos no solo de reconciliación, sino de decir, no quiero tu derrota. O sea, yo he estado, entiendo tu papel. Pero tampoco implica la renuncia a la combatividad, por evidentemente. Supuesto. No, dialogar no es transigir, no es derrotar, al contrario, es buscar un espacio común para que las cosas funcionen. Hay quien cree que en este país dialogar es claudicar. Es todo lo contrario, es poner al presidente Calderón se le dieron cosas que no se le habían dicho nunca a un presidente en este país. Me queda claro y me da la impresión de que él llegó también con mucha precaución o mucha cautela o cierta animosidad sobre lo que iba a pasar ahí y que después el diálogo fluyó mejor, ¿no? Fluyó mejor y también me parece que no solo el presidente, sino todo el país pudo entender mejor qué estaba pasando mucha gente, porque a través de las víctimas que hablaron miles. Y así se construyó el discurso, Las víctimas se juntaron en trabajos de mesa para construir el discurso. Y eso sensibilizó mucho. Déjame regresar un momento al diálogo, pero comentarte que me gustaría tu opinión breve, antes del nuevo corte, sobre el papel de la Iglesia como institución en este tema de seguridad. Yo veo en otros países como Italia, como Colombia, Italia con Libertad, por ejemplo, un papel de la Iglesia mucho más activo. La Iglesia jerárquica tiene una extraordinaria mediocridad, para así decirlo. Los obispos, el episcopado, tienen una mediocridad preocupante y podrían estar construyendo una pastoral de la paz, de la reconciliación, de los derechos humanos mucho mayor a lo que está haciendo. Y eso es parte del problema de la seguridad de México, la mediocridad de sus pastores y de sus jerarcas eclesiales. Te agradezco mucho, regresamos en un minuto contigo. Aquí estamos, es La Silla Rota, muchas gracias.